Hoy, como siempre, yo les voy a dar una pequeña charla disparadora y les voy a sugerir algunos autores, pero como les expliqué, creo más en su capacidad de búsqueda en el Google o en la búsqueda de que en la cantidad de libros que yo he leído, ¿no? O sea, que no es que es excluyente la bibliografía que yo les dé, son lo que yo he leído. O sea, si ustedes encuentran otro, buscan otro y quieren leer lo mismo, está en su libertad. Esta parte de la materia, que tiene tres, es la importancia, característica e importancia de las micro y de las pymes. La primera, digamos, definición que hay de micro y pyme, tanto en Argentina en forma legal, un acuerdo que tenemos con Mercosur, que define a las micro y a las pymes por el tamaño. Básicamente por la cantidad de empleados, la facturación, criterios que tienen que ver con el tamaño, no que tiene que ver con otras características, ¿no? Entonces hay una clasificación de micro y pyme que al final es una empresa chiquitita. Entonces, los que creen en esta historia de que las micro y las pymes es lo mismo la Coca-Cola que el almacenero de la esquina, nada más que la Coca-Cola es grande y el almacenero de la esquina es chiquita. La clasificación tradicional de micro y pyme entiende a la micro y a la pyme como la misma lógica y forma de funcionamiento de los grandes, nada más que chiquitita. En vez de tener 5.000 empleados como le den, están tres de la familia trabajando en el almacén. Pero hay que pensarlas igual, entenderlas igual. Esto es una línea de la administración de empresa bastante libre. La micro y la pyme, la única diferencia que tiene con la grande es tamaño. Entonces se dedican a analizar cuándo una empresa es mediana, cuándo una empresa es pequeña y cuándo es una micro o una microempresa. Porque claro, hay empresas que tienen bastante empleado pero facturan poco. Y hay, por ejemplo, estudios de abogado que un abogado con una secretaria que facturan más que una empresa que tiene 10 empleados. Entonces, todo el debate en cómo las categorizamos. Si por el consumo de electricidad, si por la cantidad de empleados, si por la facturación, si por un mix entre todos esos criterios, ¿no? Entonces ustedes cuando googleen van a encontrar muchísima bibliografía relacionada con la clasificación y la organización del mundo empresarial de acuerdo a su escala, con un concepto que ya algunos premios Nobel han cuestionado, por ejemplo Stiglitz. Stiglitz dice, ¿cuál es la mayor asimetría, cuál es la mayor diferencia de tamaños en la empresa, en el manejo de la información? Él es famoso porque en sus clases de economía le preguntan a los alumnos, dicen, ¿qué prefieren ustedes que les regale? ¿1.000.000 de dólares o la agenda de mi celular? Claro, ¿qué preferís vos? ¿Tener el teléfono de gente muy importante que te va a dar bolilla o 1.000.000 de dólares? Claro, una persona de la vieja escuela de las empresas te decía, dame 1.000.000 de dólares. Una persona de la nueva escuela de la administración de empresas te dice la clave en la empresa es la información. El que más información tiene es el que sobrevive. Y él dice que la asimetría en las empresas no está por el tamaño de facturación, cantidad de empleados, cantidad de sucursales, sino en la capacidad de acceso a la información. Por ejemplo, yo puedo tener una pyme, ¿no? Pero ser amigo del ministro Guzmán, que me va a contar si van a devaluar o no. Y por ahí una súper gran empresa no tiene acceso a esa información y bueno, al final, ¿quién está en mejores condiciones en el mercado de competencia, muy regulado por el Estado como ahora? ¿El que tiene espalda o el que tiene información? Por eso Stiglitz dice que las empresas grandes gastan fortunas en relaciones públicas. Llevan a comer, invitan senadores, invitan diputados, para generar capital social, para obtener información, para poder reaccionar antes. Más aún si la empresa está vinculada a la bolsa. Ustedes saben que el valor presente de las acciones tiene que ver con la rentabilidad esperada futura. ¿Y de qué depende la rentabilidad futura de una acción? Y de cómo le vaya a ir a la empresa.
el que tenga el dato de para dónde va a ir la empresa o qué va a hacer el Estado con esa área de la empresa, sabe si esa acción va a subir o no. Por eso la gran lucha en el sistema de valores, en el sistema financiero, es la información de las empresas, ¿no? Y la capacidad de los analistas de decir, che, esta empresa va a bajar, aquella va a subir, lo mismo que los países, ¿no? De hecho, el riesgo país, ¿no? Que lo hace una empresa privada, no es una empresa pública, que qué riesgo de quiebre tiene un país es lo que usan los inversores para comprar bonos de países. ¿Qué es lo que está teniendo esa empresa para elaborar el riesgo país? Información. Entonces ya se incorpora en la análisis de PYME la capacidad de acceso a la información. Porque vuelvo a repetir, ¿cuánto vale o cuánto valía en la época del presidente anterior que hizo tantas devaluaciones, enterarte el jueves que el viernes el dólar iba a saltar un 50%? ¿Cuánto vale ese dato? Claro, vale, no sé, fortunas. Entonces, en el mundo moderno también la capacidad de acceso a la información es entendido como una característica de la potencia de una empresa. Algunos autores como Stiglitz dicen más importante la capacidad, no solo dice la capacidad de acceder a la información, sino de entender la información a la que estás accesando. O sea, no solo me entero de cuál va a ser el plan financiero de la Fed o de Guzmán, que no larga todavía para dónde va, sino que tengo que tener la capacidad para entenderla o tengo que tener los asesores que me traducen eso para yo poder entenderlo. Entonces hay toda una línea de las empresas que va para el lado de la capacidad de acceso y interpretación de la información, más que por el tamaño, dicho de otra manera, el patrimonio activo, el patrimonio pasivo, el patrimonio neto, el flujo, ¿no? El ingreso, el estado de resultado, los ingresos, ¿no? Ingreso menos egreso, ¿no? Además de los datos esos, de qué capacidad de acceso a la información tiene la empresa. Sino uno se alimenta para el tamaño de la empresa de los estados de situación patrimonial y de la plantilla de empleados. ¿No? Bueno, a ver cuánto ha vendido, cuánto patrimonio tiene, activo, pasivo y neto, cómo ha sido la evolución de su patrimonio y cuántos empleados tiene. Ahora, la capacidad de manejo de información no está en el balance. O sea, en los estados de situación patrimonial no te dice si el empresario se junta a cenar con el presidente. Y ya se sabe que el manejo de información te permite aumentar la competitividad y sobrevivir, ¿no? Así que van a encontrar en la bibliografía tradicional, si ustedes googlean, clasificación de pymes, características de pyme, todo muy referido a los estados de situación patrimonial, a la cantidad de empleados. ¿Y qué hacen? Decir, bueno, a ver, cuando una empresa la consideramos chiquita y es lo mismo que la grande, pero pequeña. Nosotros desde la cátedra no compartimos esas ideas, las respetamos, ideas muy liberales, sino que entendemos que en la pyme, que esta, para nosotros es una de las características de las pymes, especialmente en Jujuy, las micro, pequeñas y medianas empresas en Jujuy son familiares, la mayor parte. Muy raro encontrar una empresa donde no se meta la familia. Y si no te se mete la familia, el vínculo con los empleados es muy afectivo. Bueno, la Mirta hasta ahora es contadora, debe tener más ejemplos de pequeños empresarios que no echan a sus empleados porque son amigos de toda la vida. Han ido al cumpleaños de 15, han acompañado en las muertes. Claro, en cambio, Techín, cuando vino esta pandemia, ahí nomás largó 1000 y pico, porque claro, Don Roca ni vive en Argentina. Ahora, ¿qué pasa? El almacenero de la esquina o el carpintero que tiene 3 empleados se han hecho amigos del hijo, van a jugar chuti juntos, no sé, se presume con la hija para ponerse de novio. O sea, nosotros tenemos por nuestra forma de ser, no solo la familia metida dentro de la empresa o la empresa metida dentro de la familia, a mí me gusta más expresarlo así, sino el vínculo con el empleado no es una relación fría y patronal, es una relación emotiva, porque los jujeños somos así, somos gente de afecto, nos queremos rápido y fácil y nos gusta andar por la vida queriéndonos, ¿no?
con el vecino, con el almacenero, con el profe, con el compañero de trabajo. Nosotros no somos unas computadoras frías que llegamos a los lugares y dejamos la afectividad afuera, como sugiere mucho de la bibliografía norteamericana, ¿no? Los problemas personales quedan afuera de la empresa. La subjetividad que viene del afecto y de la familia no tienen que entrar a la empresa. Nosotros somos una sola cosa. Si venimos malhumorados de la casa, vamos malhumorados al trabajo. O sea, no tenemos como esa doble personalidad que una vez que entramos al trabajo, dejamos esa otra persona ahí. Somos una sola cosa que a donde vamos llevamos todo. Entonces, en el caso de la pyme, no solo es que tienen familia, sino que tienden a convertir en familia a los empleados de mucho tiempo. ¿Qué significa? Que a la lógica de lucro, que es la que inspira la visión de empresa neoclásica, lo único que le importa al empresario es ganar dinero, en el caso de las pymes tiene otra lógica, tiene la lógica del afecto. O sea, ya no es que pienso solo en ganar dinero, sino también tengo gente que quiero dentro de la empresa. Incluso en las pymes, en las nanoempresas, en las estables, no en la feria, se desarrollan afectos por los clientes. Porque claro, la misma verdulera le vende 10 años a la señora de la esquina y terminan amigas, pues. O sea, no solo genera un vínculo afectivo con el empleado, sino también genera un vínculo afectivo con el cliente, que no es fidelización, no es que te compra porque siempre vos tenés el mejor producto, no, le voy a comprar a doña Juana porque me conoce toda la vida. Y ahí vienen las libretas y los sistemas de fiado, que en realidad son sistemas financieros, y de libreta, la única base del fiado y la libreta es el afecto y la confianza. Porque la quiero a doña Juana, le abro una libreta porque la conozco de toda la vida. Claro, y vos vas a pedir 10 pesos al banco y te piden verá el balance de los últimos 5 años, certificado bucodental, no sé, viste qué sé yo, qué ha hecho los últimos 5 años después de las 10 de la noche, y la señora te dice, no, le doy a doña Juana porque la quiero. ¿Esto qué significa? En las micros, pequeñas y medianas empresas de Jujuy hay dos lógicas conviviendo. La lógica del lucro frío y puro con lo que lo han formado a ustedes, que el sentido de esta vida es gana plata, no importa si te llevas puesto los seres humanos y la naturaleza, lo importante es la ganancia, la última línea del estado de resultado, ¿no? Esa lógica en las pymes no funciona. No funciona para bien y no funciona para mal. A ver, ¿por qué no funciona, digo, para bien y para mal? Porque muchas veces, bueno, leer, la Mirta la pasó también, hay gente que vos vas como técnico, le mira a la pyme y le decís, ¿sabe qué? Esto se va a fundir, pero yo la quiero a mi empresa. Le ponen amor no solo al empleado, no solo a la familia, no solo al cliente, se enamoran de la propia empresa. Y vos le decís, tenés que cerrar. ¿Por qué? Porque no te da. Y no te dan pelota. Y te dicen, esta empresa es como mi hijo. ¿No? Los viejos trabajadores del mundo de las micro y pyme, hemos escuchado esta frase montones de veces. Dice, pero profe, usted está me diciendo que cierre mi empresa y es como mi hijo. Yo digo, ¿por qué esta persona se enamora de su empresa? En la bibliografía que nosotros hemos estudiado, ¿dónde dice que te tenés que enamorar de la empresa? ¿Qué te dice? Te tenés que enamorar del lucro, no de la empresa. Y si la empresa no te da lucro, la tenés que matar y buscar otra. ¿Qué pasa con las pymes? Disculpe, profesor. Ah, meta, dale, Vanessa, no hay problema. Queda grabado igual. ¿Qué pasa con las pymes? Tiene dos lógicas viviendo adentro. La del amor y la de los negocios, con muchas tensiones. La bibliografía, sobre todo norteamericana, la más dura, que dice a la empresa de familia, el amor jode en los negocios, porque no es objetivo. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar el amor de los negocios. No meta a los parientes políticos, trata de profesionalizar a los parientes y tratar de que no estén en la empresa mejor, que esté un CEO, porque considera que mete el amor dentro de la empresa, el amor distorsiona, arma líos, confunde.
Bueno, acá en Jujuy eso no pasa. Los conflictos que surgen de vivir, de querernos, porque bueno, por definición básica uno se quiere con alguien, ¿no? Como nosotros, ¿y qué pasa? No te querés con alguien que es exactamente igual a vos, somos todos seres diferentes. Y obviamente te tenés que, te va a chisporrotear, pues, qué mierda, porque sos distinto. Entonces es lógico que del amor venga el conflicto. O sea, al revés, amor que no tiene conflicto y por ahí ya no pasa nada ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no te importa, ya ni te enoja lo que dice, ya que se muera con tal que me importa, ¿no? Nosotros tenemos la característica que en vez de tratar de eliminar el amor de la empresa, metemos todo en un solo guiso y ahí vamos a los quilombos entre los puterios familiares, la pelea, los afectos, pero no sacamos el afecto de la empresa. Eso es una característica muy típica de las pequeñas y medianas empresas jujeñas, que no han sacado la lógica del afecto, la idea del amor del mundo empresarial para que solo mande el lucro adentro. O sea, la mejor decisión es la que te produce mayores ingresos con menos costo. En las pymes, ustedes cuando sean profesionales van a dar cuenta que hay montones de decisiones que son irracionales desde lo económico, pero que tienen una lógica de amor. ¿Para qué lo tenía el inútil del yerno? No, porque quiero que mi hija se quede viviendo conmigo. Y te hay adentro el inútil trabajando. Decís, ¿por qué lo aguanta? No, porque él enamoró de mi hija. Entonces lo que hacen las pymes es adaptan el lucro al amor. Las grandes que hacen, eliminan. Es más, hay una corriente muy dura. Ustedes tienen profe que son sacerdotes de esa corriente, que ¿qué te dice? Cuando aparece el afecto, todo se va al tacho. Porque es subjetivo, porque pierde eficiencia, porque pierde eficacia, porque pierde racionalidad, porque ya no tomas la decisión en base a la información, sino en base al sentimiento, y el sentimiento es malo y se equivoca, no es como la racionalidad económica. Bueno, esa idea, las pymes en Jujuy no la comparten. Dicho de otra manera, cuando ustedes sean asesores de micro, pyme y mediana empresa, van a tener que aprender de los amores que pasan ahí adentro, porque el amor hacia el propio empleado, hacia el otro miembro de la familia que es parte de la empresa, hacia el mismo cliente, les hace tomar muchísimas decisiones. Incluso el amor a la propia empresa. Aman su propia... Y vos lo mirás y le decís, bueno, está bien, lo amás, pero no te da guita. No importa, es como mi hijo. No me... Quiero hacer un aporte al respecto con un ejemplo. Yo tengo unos clientes que venden trofeos deportivos. Ajá. Imagínate que, no, que están en la recontralona. Y es lo que vos decís. Él ama su emprendimiento. Le ha costado mucho instalarse, de hacerlo crecer y tiene un solo empleado. Porque no vende nada, entonces no le puede pagar. Con esta ayuda del ATP que del Estado, lo conservan al muchacho cobrando, no le da de baja, no cierra, porque si cierra, él pierde, el muchacho pierde todo. Entonces conserva abierto, pagan los servicios, sostiene el empleo para que el muchacho pueda cobrar el ATP y él sostiene su sueño, porque no sé cuándo volverán a abrir lo suficiente como para que él pueda vender su producto. Vende trofeos deportivos, fíjate, copa, trofeo, medallitas, y ahora no se puede hacer nada. Nada. ¿Qué sostiene esa empresa? La lógica empresarial fría de Adam Smith y de la búsqueda del máximo beneficio con el mínimo costo. ¿Qué sostiene ese empleado? ¿La lógica capitalista? No, el afecto, el amor a la propia empresa, el amor a ese empleado, que además lo debe conocer, le debe conocer los hijos, deben haber ido a comer juntos, como somos los jujeños. Entonces, una de las características que la van a encontrar muy poco en la bibliografía, sobre todo la norteamericana, que diferencia a las pymes de las grandes, es que en esta mezcla de lógica, de amor y negocios, las grandes que dicen el amor fuera, el negocio, ¿por qué? Porque cuando tenés que echar a alguien y tenés que cerrar la empresa, tiene que ir la lógica del mercado, la capitalista.
en las pymes es como acaba de contar la Mirta. Una empresa que no tiene futuro, claro, medallitas y trofeo. ¿A qué si el deporte está parado? ¿Cuándo? Para que vuelva a ver. ¿Y por qué no le echan empleado? Para que siga cobrando el ATP. Lógica de amor. Enamoramiento a la propia empresa y amor hacia el empleado. Los antropólogos usamos la palabra amor en sentido amplio, ¿no? O sea, es cuando vos te preocupás por otro y lo cuidás. No importa si tiene tu apellido, tu genética, tu sexo, nada. O sea, es cuando vos te preocupa a otro ser humano, más allá de su nombre, apellido y elecciones, y lo cuidás. Hace un esfuerzo para cuidarlo, ¿no? Bueno, este señor que cuenta la MIR hace un esfuerzo para cuidar a un empleado que no necesita. ¿Por qué? ¿Qué lógica hay ahí? Hay la lógica de un señor preocupado por la vida de su empleado y que cuida a su empleado. Le extrapolo ahora. Las mineras y Ledesma, empresas grandes, las mineras multinacionales, no cuidaron a sus empleados. ¿Qué dijeron? Sigan produciendo, muchachos, porque acá lo importante es la rentabilidad. Hay riesgo de que se mueran. Lo importante no es que se mueran, es que no se pare el sistema. Y por el otro lado nos cuenta la Mirta que un señor perdiendo plata mantiene el empleado para cuidarlo. Mientras que uno le dice, ahí va el coronavirus, si te llega a morirte, el otro le dice, aunque pierda plata, te sigo manteniendo. Yo creo que esas dos paradojas, digamos, esas dos puntas, porque bueno, desde mi perspectiva, Libertador General San Martín está infectado porque se entró por la empresa. O sea, la empresa no cuidó a sus empleados. ¿Viste? Y bueno, y se van enfermando y se van muriendo y bueno, ahí, ¿no? Es más, el gobierno de la provincia le hizo una denuncia penal a la empresa Ledesma por la falta de cuidado de sus empleados. Y la Mirta nos cuenta, como tenemos miles de ejemplos, de pequeñas y medianas empresas que cuidan su empleado aunque pierdan dinero. Esa lógica es muy, muy distinta de la gran empresa de la pyme. Con lo cual, para mi gusto, para mi forma de pensar, todo el instrumental que ustedes le han enseñado en la facultad es como si fueran a manejar o ser asesores o ser administradores de una gran empresa donde no tienen que ver el conflicto emocional ni la emocionalidad. ¿Qué le pasa en la práctica? Justo al revés si van a trabajar con pyme. Van a ver que van a terminar trabajando de psicólogo, de psicóloga, de paño de lágrima, de contención, se van a encontrar yendo a velorios de los clientes porque le van a generar afecto, porque entran a un mundo donde no se sacrificó el amor atrás de los negocios. Y esa es una característica de las pymes jujeñas. Mi explicación, ¿no? Ya viene de la antropología, es porque, bueno, los abuelos de algunos de ustedes que estaban antes de que vengamos los europeos de los barcos, ellos tenían la idea de la familia extensa, mucha gente, como muy importante y que un ser humano sin familia no puede sobrevivir. La idea occidental que traemos los europeos y sobre todo los norteamericanos es justo al revés. Cuando más solo está, mejor la va a pasar. El mundo que estaba previo a Europa que decía, solito es un horror. El que viene de allá, el individualismo extremo, ¿no? Solito mejor te va a ir. Claro, y cuando viene todo ese mundo y se impone acá, de alguna manera la cultura jujeña aguanta esa propuesta de sacrificar el amor por los negocios. Y sí hace negocio, pero no termina de sacrificar el amor. Entonces somos una mezcla, ¿no? Como una sopa, como un fernet con coca, de ideas norteamericanas y europeas individualistas competitivas, donde lo más importante de esta vida es ganar dinero, con ideas culturales antiguas, de culturas que tienen miles de años, como la de los abuelos de muchos de ustedes, que te dicen, mira, si no tenés un grupo de amor y de cuidado, está en el horno, por más plata que tenga, porque la plata no te compra el amor, te compra una representación del amor, ¿no?
Te compras a alguien que te dice que te quiere, le pagas para que te diga que te quiere, ¿no? Entonces Jujuy ha mantenido de alguna manera, y no en todos los sectores, una idea de sostener la familia extensa, con todos los conflictos que eso significa, sin sacrificarla por la lógica liberal individualista, que cuanto más solo mejor, cuando más agresivo y competitivo seas mejor, y la codicia como virtud, ¿no? En el mundo capitalista la codicia es una virtud. En el mundo de la familia la codicia no es tan virtud. Entonces, además de las clasificaciones tradicionales que ustedes van a encontrar de las pymes, por tamaño, está esta que les estoy planteando. Las pequeñas, medianas, micro y nanoempresas tienen una mezcla en su idea de funcionamiento, en su lógica, en su filosofía, que hay amor y negocios mezclados, tendiendo a cuidar más el amor que el negocio. Esto que clarísimo ahí hemos expuesto, ¿no? Ledesma que no le importa que se enfermen, hay que, ¿no? La tasa de ganancia, y el cliente de la Mirta que dice, pierdo plata pero mantengo al empleado. Pierdo plata pero mantengo mi empresa porque estoy enamorado de la empresa. Porque es como un hijo, le mete afecto a la empresa, lo considera como un ser vivo. Para un capitalista la empresa no es un ser vivo, nada, es algo que te da plata o no te da plata. Si te da plata está contento, si no te da plata la vende o la fundí. No está vivo, es un instrumento. Entonces, una de las características que tienen las pymes es esa doble racionalidad, donde se mezclan amor con negocios en una sopa muy compleja, que uno como profesional a través del tiempo va aprendiendo cómo manejarla. Más aún si en la pyme conviven dos generaciones, el que ha creado la empresa y los hijos que están tratando de que el creador le dé un espacio. Ahí salen de cuando chiquito me robó el triciclo, cuando tenía 6 meses me sacó muy rápido la mamadera, o sea, todo lo que ha pasado en la historia emotiva impacta en la decisión de la empresa. Y de golpe voy a encontrar gente que a los 40 años está peleando porque cuando era chiquito a uno le han regalado una muñeca y al otro una latincha. Y no supera eso. Entonces, todo ese aprendizaje ustedes lo van a tener que hacer. Dicho de otra manera, cuando vayan a la práctica van a ser de antropólogo, psicólogo, cura, monja, contención, porque en las pymes se mezclan las dos lógicas. O pueden hacer, como yo he visto algunos profesionales, van a la pyme y le dicen, no, vos haces mal, tenés que aplicar el modelo, no sé, piripipi, y le traen un modelo que termina con ing, ¿no? Porque, bueno, marketing, coaching, algún ing, ¿no? Aplica este modelo. ¿Y qué hacen los pymes? Te dicen, ah, qué interesante, licenciado, y no te dan pelota. Tratan de incorporar alguna herramienta, pero siguen con su caminito de mezclar amor y negocios. ¿No? Entonces, la mayor parte de los modelos de negocios que a ustedes le han dado, salvo el Canvas, que es bastante más flexible, y el Canvas B, que es con responsabilidad social, el resto de los modelos, negocio antes que amor. Bueno, en el mundo de la pyme, chicos, no es así. Váyanse preparando que siempre van a encontrar la mezcla de las dos cosas conviviendo. A mi gusto y al de la Mirta también, eso hace mucho más divertido el trabajo, porque no es solo va a ganar dinero, te hace amigo de los clientes, pues. También te odia alguno, como en la familia, algunos te quieren y otros te quieren matar. Bueno, también pasa una relación afectiva entre el profesional y el cliente, porque los jujeños somos así. Hay gente que dice que es un horror. Yo creo que es una maravilla de nuestra cultura que no hemos sacrificado el afecto para ser profesionales, para ser empleados, para ser patrones, para ser amigos, para lo que sea, no hemos sacrificado el amor, ¿no? Todavía lo mantenemos vivo, ¿no? Para ser colegas, compañeros de trabajo, ¿no? Bueno, yo personalmente, en una elección personal, la compartimos con la MIR, creemos que esa característica cultural de los jujeños, lejos de ser una cosa humillante, es una virtud maravillosa. Voy a citar a un autor que lo explicaba. Mira, si vos sabés amar,
podés aprender a pensar. Si vos sabés pensar, pero no sabés amar, te cuesta mucho aprender a amar. Las culturas que a través del tiempo han sacrificado el aprendizaje del amor, ¿no? Cientos de años de aprender cómo soportarnos, cómo llevamos bien, cómo convivir, que se va pasando de padre a hijo, de madre a hija, en el caso de la cultura de ustedes, miles de años, todo ese aprendizaje han decidido sacrificarlo atrás de la idea de la libre competencia. Entonces, ¿qué pasa? Son gente muy exitosa, con mucha plata, pero afectivamente muy solitarios. A ver, ¿cuáles son los mayores consumidores de cocaína, heroína, clonazepam y alcohol fuerte del mundo? Los ricos. ¿No es extraño? ¿Quiénes son los mayores consumidores de pastillitas para dormir? Los países ricos. No es extraño. Y claro, vos podés tener un Mercedes-Benz, pero volver a tu casa y estás solito. No tenés con quién tomar la sopa. ¿Y qué nos quita la angustia y el temor? Los afectos. Entonces son culturas que cientos de años han ido sacrificando la idea de amor, reemplazándolo por el individualismo extremo como sentido de la vida, especialmente después del siglo XVIII, o sea, después de la Revolución Francesa, en el 800 empieza este cuento. ¿Y qué pasa? Ya llevan 200 años de no saber cómo vincularse con el amor. Entonces son muy buenos en la competencia, muy malos para vivir felices. Y cuando están angustiados, ¿qué hacen? Van y compran cosas. Hasta tiene un nombre, la adicción al shopping, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un profe en Estados Unidos y me divertía muchísimo porque era un hombre muy enamorado de Estados Unidos, ¿no? Y muy crítico a Latinoamérica. Y él decía, ¿ustedes los latinoamericanos saben por qué son pobres? Yo le voy a decir por qué son pobres. Porque gastan mucho tiempo con los afectos, porque se la pasan divirtiéndose y andan siempre jodiendo con la fe y la religión. Ah, o sea, tené amigos, sé feliz y tené fe para no tener miedo a la muerte. ¿Es una pérdida de tiempo? Mm. Claro, me dice, el problema de ustedes los latinoamericanos. Y yo le decía, el problema de ustedes es que ya no saben amar, ya no saben reír y ya no saben cómo resolver el problema de la muerte. Y andan luchando con la muerte de una forma tremenda, metiéndose botox, plástico, disimulando el paso de la edad y huyéndole a la muerte. Porque es una cultura que entiende eso. Ha perdido la espiritualidad. Y la espiritualidad la ha pasado al dinero. La mayor expresión de esto de la espiritualidad pasada al dinero, o sea, creo en el dinero, es el dólar. No sé si ustedes han visto qué dice escrito en el dólar. Pelen un dólar, bueno, yo tengo uno por ahí, ya se lo voy a mostrar. Dice, in God we trust. En la moneda dice, en Dios confiamos. ¿Por qué un papel moneda habla de Dios? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Dios con un papel moneda? Que han trasladado la fe a algún misterio que se expresa con alguna forma de Dios, Alá, Buda, Cristo, Pachamama, Inti, el que te guste, la han reemplazado por el dinero. Entonces, la bolsa es como la iglesia. Los economistas son como los sacerdotes, ¿no? Que siempre te están diciendo el Dios mercado, porque hay que rendirle, porque el mercado, porque vos decís, ¿quién es el mercado? ¿Qué es una especie de Dios? Yo participo en unos debates de economistas, ¿no? Que dicen, no, el capitalismo va a salir adelante y el mercado va a triunfar. Y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Qué evidencia hay? ¿Qué me contestaron del otro lado? Es que vos no tenés fe, ¿verdad? Es gente que cree, tiene fe en el mercado, en vez de tener fe en la tierra, en el sol, en un Dios que tiene Padre, Hijo y Espíritu, en Buda, en Alá. No, la fe la pasó al dinero. En el dólar dicen, in God we trust. En Dios confiamos. Bueno, las pymes no tienen esa lógica.
no lograron convertirse en empresas eficientes y exitosas. Claro, hay que ver qué es eficiente y exitoso. Lleno de dinero y sin amigo es exitoso. No, depende que uno elija para vivir. Una cuenta con muchos ceros o pocos ceros y muchos afectos. Y el afecto, claro, ustedes deben tener sus amores como todo, y básicamente te pide tiempo, pues le tenés que dar bola, le tenés que dar tiempo, le tenés que dedicar horas. Y bueno, y como me decía mi profesor, y ustedes se dedican tanto a mantener los afectos y a disfrutarlo que no le queda tiempo para seguita. Y sí, pues, bueno, las pymes gastan mucho tiempo en el amor. Las grandes empresas lo eliminan. No hay afecto, no hay persona, hay dato. Hay datos de rentabilidad y hay datos de cuántos empleados y rentabilidad por empleado. Ganancia dividido cantidad de empleados, patrimonio neto dividido cantidad de empleados, indicadores. Si el indicador, el ratio de ganancia dividido empleado es malo, tenés que echar gente. Chao. Che, pero es un señor, una señora con hijos, con familia, con sueño. No, no, no es un dato. Las pymes no tienen ese dato. No todas, obviamente. Hay grandes empresas que están cambiando su lógica, especialmente las empresas B, y hay pequeñas empresas que son capitalistas crueles, ¿no? O sea, capitalistas más clásicas, les diría, ¿no? Son una primera característica de las pymes, muy interesante para analizar. La lógica del amor y la lógica del dinero. El mercado puro y el mercado con amor. Ahí entra todo el mundo de la responsabilidad social empresarial, de las empresas B, de las empresas responsables, de las empresas involucradas con su entorno, no las empresas aisladas del entorno. Hay mucho debate en el capitalismo moderno de un nuevo tipo de empresa que no solo busca el lucro, sino busca ayudar a la sociedad y ayudar al medio ambiente. Se les llama triple bottom line, empresa P. Son empresas que sacan el índice de ganancia, después dicen, bueno, y he gastado tanto esto para las cuestiones sociales, y he gastado tanta plata para las cuestiones ambientales, y esto último que me queda es lo que distribuyo. Porque incluyen el cuidar la sociedad, el cuidar los empleados y el cuidar la vida como parte del objetivo de la empresa. Ese tipo de empresa aún es minoría, muy minoritario, andan tratando de cambiar al capitalismo y darle una lógica humana que le llaman responsabilidad social empresarial. Algunos autores, como Manfred McNiff, le llama humanizar el capitalismo. Si ustedes ponen en internet empresas B, triple bottom line o bueno, responsabilidad social, ambiental y empresarial, si ponen humanizar las empresas, ¿no? Van a encontrar cómo hay una parte del empresariado que está tratando de darle otra lógica a la empresa que no solo sea el lucro frío, sin ser humano ni ambiente. Esa es una de las características de las pymes que ustedes pueden utilizar para investigar, analizar y producir el ensayo. Otra característica de las pymes. El capitalismo tiene una característica, ¿no? Que el grande, cuando tiene éxito, se hace más grande. O el chiquito, cuando tiene éxito, se hace grande. Y cuando es grande, es más competitivo por lógica de escala. O sea, al tener más tamaño, tiene más capacidad de competencia. Tiene más capital, tiene más relaciones, tiene más capacidad de aporte a las campañas y por lo tanto lobby político, ¿no? Tiene más. Pero ¿qué pasa? En el crecimiento se hace más agresivo y va fundiendo pequeñas empresas. El capitalismo tiende a la concentración. No hay manera, tiende a la concentración, a los monopolios y a los monopsonios. De hecho, energía, farmacia, todo el tema de remedio y bioquímica, alimentos son casi monopsónicos en el mundo. Por ejemplo, alimentos que yo manejo, que la cátedra que doy en agraria, 7 multinacionales manejan el 70% de la comida del mundo. En Argentina, 3 supermercados venden el 60% de la comida. 3 empresas exportan la mitad de la soja argentina afuera. Una norteamericana, 2 norteamericanas y una china.
el capitalismo tiende a la concentración de la riqueza y a eliminación del más chico. Por otro lado, el capitalismo, para ser competitivo, para aumentar la tasa de ganancia, ¿qué tenés que hacer? Es tecnologizarte. En el mundo moderno, ¿qué significa tecnologizar? Hecho un empleado. Casi siempre la tecnología va a prescindir del ser humano porque los costos importantes que tiene una empresa son sueldo, impuesto y gasto fijo. Claro, impuesto no lo puede parar, gasto fijo tampoco mucho. ¿Qué podés reducir? Los sueldos. ¿Cómo reduzco personal? Meto una máquina. Entonces, ¿qué pasa con el capitalismo? Cada vez genera menos empleo. Yo le voy a dar una idea. Jujuy, los economistas, le encanta hablar de tabaco, caña y minería, ¿no? Como si fuera el centro de la provincia, de lo más importante de la provincia. En Jujuy somos más o menos 300.000 jujeños y jujeñas laburando. De esos 300.000, ¿cuánto trabajo da la minería? Ni 3.000. Los tres ingenios juntos, ¿cuánto trabajo dan? Ni 10.000, pero ponele que llega a 10.000. Ponele que la minería llegue a 5.000, vamos en 15.000. El tabaco se calcula que va a dar 10.000 empleos, pónganle en 15.000. Quiere decir que tabaco, minería y azúcar en Jujuy dan 30.000 puestos de trabajo. Che, y los otros 250.000. Claro, pero ¿qué miramos? Lo que produce riqueza y no lo que produce empleo. Porque el capitalismo, para ser competitivo, tiene que incorporar maquinaria y expulsar gente. Una de las características de las pymes es que al no tener tanto capital para transformar en maquinaria a su empleado, sostiene el empleado. Donde hay mucha pyme hay mucho empleo. Con lo cual tiene una importancia política la pyme. Es el único esquema capitalista que genera alto grado de empleo. Por ejemplo, en norte de Italia, que es un lugar donde hay mucha pyme, y casi todo es pyme y familiar, el 90% del tejido económico, hay muchísimos puestos de trabajo. Porque la pyme no cambia máquina por humano. Entonces la pyme tiene una importancia política porque produce empleo o oportunidad de trabajo, aunque sea en la misma familia. Y además produce distribución de riqueza. Claro, ustedes son pichones, pero la Mirta y yo nos hemos criado en un Jujuy sin supermercado. Aunque parezca loco, los supermercados los hemos conocido después de los 90. Yo nací en el 62, la Mirta en el 45. No había supermercado en, no había supermercado en esa época. No, claro, los supermercados entran en los 90, al mediados de los 90, ¿no? Con el liberalismo. ¿Qué ha pasado? Fundieron almacenes, carnicería, verdulería, la señora que iba con el carrito vendiendo verdura casa por casa. Claro, cuando entran los supermercados a Jujuy, funden cientos y miles de pequeñas empresas, porque tienen mucha tecnología, poco empleado. Donde hay mucha pyme, hay más empleo. Y no solo es que hay más empleo, la tasa, claro, ¿qué pasa con el cliente que pierde el almacenero que se funde? Se lo lleva el supermercado. Donde hay mucha pyme no hay tanta concentración de riqueza. En los países que la estructura económica está mandada por grandes empresas, hay mucha concentración de riqueza. ¿Por qué? Porque el grande cada vez más grande, con más guita, con menos empleados. Entonces la pyme tiene además una importancia política, porque promueve la distribución de la riqueza y la generación de puestos de trabajo, que no lo promueve la gran empresa. Al revés, la gran empresa tiende a tecnologizarse para reducir su costo fijo más importante que el sueldo y cada vez concentra más riqueza. Es más, por primera vez en la historia de la humanidad, estamos con un señor que llegó, que se hizo billonario. El dueño de Amazon, Jeff Bezos, va a llegar a ser propietario de 100.000 millones de dólares
de bienes registrables declarados al Estado. No sé si me explico, digamos, ¿no? ¿Cómo puede tener un compadre acumulado 100.000 millones de dólares? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la idea? Porque el capitalismo no puede con esa contradicción, que el grande concentra riqueza y cada vez concentra más. Y la riqueza que se lleva el grande es que se la chupa un chiquitito, ¿no? Es como una bolsa que se llena para que se llene de donde la ha sacado y funda un pequeño. La idea del capitalismo es que crezca tanto la riqueza que crezca el grande y que el chiquito también. Eso en la teoría. En la práctica, ¿qué va pasando? El chiquito se funde y el grande se hace más rico. Entonces las micro y pymes para muchos autores y muchos que nos gusta el tema donde me incluyo, es una estrategia política de darle una característica más humana al capitalismo, promoviendo el empleo y promoviendo la distribución de la riqueza. Yo personalmente he sido crítico siempre al capitalismo por muchas cosas, entre estas que les digo, y siempre he sido un promotor de la microempresa. De hecho, he escrito un par de libros, ¿no?, sobre microempresa y toda mi vida me he dedicado. Y me acuerdo la gente me decía, pero ¿por qué te dedicas a las microempresas y criticas el capitalismo? Porque la expresión más justa del capitalismo es cuando hay mucha pyme. Y es cuando el mercado funciona mejor. Ahora, cuando hay un grandote y chiquitito, el grandote se los termina comiendo. Yo me he creado de chico, lo hemos creado con la Mirta, con la Crush, la Chani, la Chinchibila. Ahora esto Coca-Cola. Chao. PepsiCo, Coca-Cola. Y todas esas pequeñas empresas que nos daban servicio a los jujeños se fundieron. La Chañe era de Fraile Pintado. La hija del dueño estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas, la Chañe. Joder, mira vos, que fundió, ¿no? Desapareció. Claro, ahora todo ese segmento de mercado que tenía esa empresa se la lleva la Coca-Cola, la Pepsi, la PepsiCo. Y si no, ¿qué hace? O la funde, o ustedes no sé si han visto este jugo Cepita, que era un jugo tradicional de fruta de Argentina. Miren, el costado dice Coca-Cola Company, ¿eh? O la mata o la compra. Entonces, ¿qué termina pasando? La riqueza que antes ganaba la Cepita, ahora va a la Coca-Cola. Cuando pierde uno, gana el otro. Las pymes, políticamente, te promueven una sociedad con la riqueza más distribuida. También las micro y la pyme, esto es más polémico lo que les voy a decir, promueven el funcionamiento más independiente de la democracia. Profe, ¿qué carajo tiene que ver la pyme con el funcionamiento más transparente de la democracia? Y muy sencillo. A ver, ¿cuántos políticos los votaría la gente si no tuvieran mercadería, si no tuvieran plata para dar, si no ofrecerían cargo? Estaría duro, ¿no? Claro, porque la distorsión de la política, ¿cuál es? Yo doy plata del Estado no para tener a alguien independiente, sino para tener a alguien dependiente. Porque las personas que nos ganamos nuestro dinero sin necesidad de la política, no nos dicen a quién votar. Y si nos dicen a quién votar, lo sacamos corriendo. Las pymes, como viven de su trabajo, políticamente no las arriesgan. No son clientela. Por eso es que muchas veces algunos políticos que les gusta tener público cautivo, ¿no?, que no les gusta que la gente sea independiente, que le dicen a un puntero, che, juntame 500 porque viene tal persona de Buenos Aires, y que esos 500 vayan corriendo a tocar el bombo por quien sea, las pymes hacen que las democracias sean más estables, porque las personas son más independientes en el momento de votar. Hay menos clientela, hay menos de cambio de voto por beneficio. Hay más elección de candidatos y candidatas con un poco más de independencia. O sea, ¿qué significa? Yo voto por quien quiero, no por quien me dice alguien. Las pymes tienen un impacto también en las democracias. De hecho, los países que tienen
Los países que tienen, por ejemplo, mucha estructura pyme, como son Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, que no tienen pobres y no tienen muchos ricos, tienen mucho al medio. Son los que tienen democracias más estables, los que más garantizan los derechos humanos y donde más independiente el electorado. ¿Por qué independiente el electorado? Porque se gana su propia guita y no depende del político. Obviamente, esa no es una buena noticia para el político que necesita público cautivo. Entonces, también las pymes tienen impacto en el funcionamiento de las democracias. Los países que tienen sus sistemas de mercado con una estructura mucho de pyme son menos clientelares que Jujuy, que las grandes empresas te manejan muy poco voto y tienen 100.000 empleos públicos. Claro. ¿Y cuántos planes y cuántos IFE, no? Porque una persona que tiene un IFE tiene un plan y vota por quien le ha dado el plan o el IFE porque tiene miedo de perderlo. Ahora un carpintero, un comerciante, alguien que vive de su trabajo, vota por quien quiere. Entonces, los lugares que tienen un tejido económico de pyme tienen democracias más saludables y tienden a manejar mejor los derechos humanos. Hay menos violencia, te tratan menos peor o sea negro, mujer, gay o alguna diferencia que tenga, ¿no? Entonces, fíjense, rebobino, la pyme como tamaño, la clasificación tradicional de micro y pyme. La pyme como doble lógica de amor y negocios, donde el amor se sobrepone a los negocios, conviven en una tensión permanente. La pyme como herramienta de distribución de riquezas y de generación de puestos de trabajo para miembros de la familia. Y la pyme como una importancia política para sostener las democracias y hacer funcionar más la democracia, porque el votante que tiene su propia pyme es más independiente. Es un votante no cautivo. Esa es otra importancia de las pymes que está más referida a lo político y a lo económico. Y va la última. Se lo ve más en las pymes agrícolas. Es muy difícil que una gran empresa cuide el medio ambiente. No hay un autor que dice que son como gigantes en chancletas. No pueden retroceder, viste que con chancleta no puedes retroceder porque se te sale la chancleta, ¿no? No pueden hacer cuidado ambiental las pymes. ¿Por qué? Y porque una gran empresa que tiene 20.000 hectáreas de soja, que tiene muy pocos empleados, que arrienda la tierra, ¿qué le importa el medio ambiente? Le mete pata nomás. En cambio, un pequeño agricultor de la quebrada que tiene media hectárea, tiene que cuidar su tierra porque va a seguir viviendo de esa y su familia va a seguir viviendo de su tierra. Entonces, además, las pymes, en el caso agrícola, que nosotros llamamos pequeños productores o campesinos, son mucho más saludables desde el punto de vista ambiental que las grandes empresas. Porque la gran empresa no cuida la tierra. En cambio, la pyme de campo, sí. Sí. Más si es indígena porque considera que la tierra es un legado, un legado del abuelo y un préstamo de los futuros, de los nietos, ¿no? No es un insumo, no es un recurso, ¿no? Entonces, en el caso de las pymes agrícolas, además, son ambientalmente más cuidadosas que las grandes empresas. No siempre, obviamente, acá hay de todo. Hay grandes empresas cuidadosas y hay pymes que no cuidan. La tendencia es esa. ¿Han entendido más o menos en este rápido pantallazo, ¿no? La respuesta que hace la cátedra de las características e importancia de las pymes? Igual ponen en el Google características e importancia de micro y pyme y van a encontrar base dura. Bueno, leerlo y tienen que ver. Aquellos y aquellas que elijan este tema para el ensayo lo tienen que profundizar más. Para la síntesis final de la materia, algo tienen que profundizar. No solo volver a escuchar estas clases, sino leer algunos autores. Les guste, busquen la vena que les divierta, siguiendo esa vena, busquen autores que les diviertan. Pero esta parte de la materia es eso. Característica e importancia de las micro y pymes, ¿no? De las pequeñas y las medianas empresas. ¿Cómo vamos
Son 19:23, o sea que ya si querés cerrar, hacer como un cierre, está bien. Lo que yo quería acotar acá para los chicos es que, eh, bueno, este es como pasar un chivo, pero esto que está diciendo Raúl con respecto a la mirada diferente de este tipo de empresa, a ustedes les da herramienta que los otros no van a conocer. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esta mirada, porque es verdad eso, cuando vos te sentás frente a un cliente, por lo menos en esta región, porque así como en Jujuy también es en Tucumán, en Formosa, en Catamarca, en las provincias pequeñas del noroeste y del noreste son más o menos así. El cliente nos va a plantear un montón de cosas que vos, si te pones en racional y formal y en profesional, le vas a querer decir eso, no va a andar, no, fíjate que no va a servir, pero tenés que apelar a esa otra mirada, a eso que te compromete ya no como profesional, sino como ser humano. Uno intenta buscar herramientas, consejos, encontrarle la salida, proponerle pequeños cambios, porque también es otra cosa, las pymes, aunque son flexibles, las que ya llevan generaciones, como estaba hablando Raúl, que en general son empresas familiares, les cuesta mucho cambiar el rumbo o entregar la rienda a las nuevas generaciones que por ahí tienen ideas más innovadoras. Entonces, esto que están aprendiendo, esto que nos está enseñando Raúl, es importante para ustedes para cuando ya van a hacer el ejercicio profesional. En la práctica profesional, antes de ser profesionales y cuando ya son profesionales. Esta es una mirada, chicos, que le da un valor agregado y que no todos van a tener la posibilidad de incorporarlo porque no hacen esta materia. Preguntas, chicos, chicas, dudas. ¿Les quedó claro? ¿Sí? Fabricio, sí. Virginia, Sí, bastante claro. gracias, querido. Virginia, ¿estás? Hola, hola. Estoy, Ceci, apagué el audio porque estoy con el bueno, perro aquí dando. En sí, todo bien. bien. Cami, Ceci, bueno, ya ustedes me han escuchado, ¿no? Sí. Profe, Oh, yo quisiera consultarle algo. decime. ¿Y biografía, profe? ¿Algún librito, algo? Ya esa, díganme ustedes de qué tema quieren, yo les voy pasando bibliografía. Ah, A bueno. ver, eh, Sí. ¿cómo decirlo elegante, digamos? Cuando uno lee mucho, es difícil sugerir uno o dos libritos. Sí. Es de la vejez, digamos. Tanto que uno lee, entonces, ¿qué te digo, Ceci? Decime qué tema vos querés y te voy a ir dando de este tema. ¿Cuál te engancha más? Yo había Importancia leído. política, importancia ambiental, la doble lógica, la de la distribución de la riqueza, este, para qué lado, y yo te voy a ir tirando bibliografía. Sí. Por el WhatsApp normalmente le pasamos la bibliografía más práctica. Luego, y yo como un consejo para todos, porque bueno, Camila y Cecilia ya ellos han empezado sus trabajos de escritura, que se enfoquen, porque todos los temas son interesantes, particularmente como lo plantea el profesor, uno se engancha y quisiera investigar todo, pero lamentablemente no tenemos tanto tiempo. Entonces, nos enfoquemos, acotemos, para que profundicemos más en algunas cosas. Y es verdad eso, cuando ya empiezan a leer, si él les dice, lean este autor, se van a perder de otros autores que opinan a lo mejor cosas parecidas, no tan parecidas y completamente distintas. Entonces, pero sí, entonces cuando tienen esa duda de cuando se plantea la variedad, recurren al profesor, a Raúl, y Raúl los va a encarrilar, lo va a tener sonando, yo también. La parte de la concreción, de la bajada a la realidad, obviamente la Mirta es mucho más realista que yo, ¿no? Yo normalmente ando colgado de las nubes, ¿no? Característica de la forma de funcionar de mi cerebro, ¿no? Pero bueno, para eso uno se complementa con otros talentos, ¿no? Yo no tengo mucho talento para la bajada a la realidad, ¿no? Así que, bueno, se han entendido, váyanse saliendo porque tengo que quedarme al último para grabar
la charla y después colgarla del canal del YouTube y les paso el link por el WhatsApp. ¿Les parece? Chao, profe. Entonces sí. Perfecto, profe. Listo, profe, gracias. Virginia, nos vemos. Buenas noches. Hasta Que la luego. pasen. No, profe. Hay una serie que se llama Billones, profe, que refleja Billones. todo lo que usted dijo más o menos, porque el tipo es un multimillonario Ah, y hay una parte en la que él mantiene una pyme, porque cuando él era chico le daba pizza, digamos, era una pizzería. ajá. Y como se estaba fundiendo, él tenía millones y la conserva, digamos, él iba a comer ahí y muchas veces le hacía el aguante económico. Y ahí se da lo de, usted dice, lo de la información. Un fiscal lo está persiguiendo por información privilegiada y él sabía que ya estaba por darse la aprobación de un casino Mm. y él compra terreno, compra deuda, todo esto y lo otro, y el fiscal se entera que estaba haciendo eso, pero no lo puede probar. Entonces usa sus influencias políticas para que no le den la aprobación al casino y la cambian de ciudad. Y entonces toda su inversión, todas las compras de deuda de él, iba a la pérdida. Y ahí está su psiquis del millonario, como decía usted, que tienen los europeos, donde él decía, yo puedo ejecutar el Estado, porque era el Estado, la ciudad donde él había nacido, y no perder, digamos, empatar, pero iba a enajenar propiedades públicas, empresas públicas, iba a arruinar, iba a dejar gente sin empleo, todo, y entre eso, el tipo de la pyme, de la pizzería, le dice que él pensaba que él no iba a hacer eso, y entonces el tipo reacciona y dice, primero dudaba por cómo le iba a ver la gente donde él estaba, y al final decide no perder plata, digamos, y lo ejecuta. Y Y lo mata. y el de la pizzería, cuando él le va a vender, le dice que no todo en la vida es dinero, dice. Y si él se Ajá. tiene que fundir, se fundía, pero que él ya no le iba a vender más pizza, ni iba a recibir ayuda de él. Billonario se llama. Se llama Billones, es muy difícil, es compleja, pero me ayuda a asimilar eso, lo que usted decía, cómo es la mentalidad de la La podés persona. usar en tu ensayo, ¿eh? ¿Sí? Muchas gracias, profe. Hasta No, luego. gracias a vos, querido. Nos vemos.